¿Cuál es el hecho histórico más espeluznante que conoces? En una parte concreta, bastante pequeña, de Madagascar existe la creencia, muy arraigada, de que un par de bebés gemelos es una maldición. Una maldición lo suficientemente grande como para deshacerse de los bebés. Ha sido así durante siglos. Solían dejarlos morir de formas horribles, hasta que los servicios de adopción internacional se hicieron cargo de la situación. Así es como terminé siendo canadiense. Hace poco encontré una entrevista con una mujer de Madagascar. He aquí un extracto de esa entrevista. Realmente no hay ninguna razón para esta costumbre, y si pudiera decidirlo de nuevo, me habría quedado con los niños, declaró Marie-Louise Fiziene, directora de una escuela local, a la agencia IRIN. Sus gemelos fueron adoptados por una familia canadiense en 1988, y ella no ha tenido contacto con ellos desde entonces, pero afirma que probablemente han recibido una educación mejor que la que habrían recibido en Madagascar. What the fuck. Voy a preguntarle a mi madre, pero creo que ese es el nombre de mi madre biológica, y nací en 1988, por lo que sé, era maestra o directora de escuela, así que realmente creo que la mujer de la entrevista es en realidad mi madre biológica. Edit, acabo de llamar a mi madre, y mi madre biológica se llamaba Marie-Louise y era profesora. Edit 2, gracias por las amables palabras, estoy en paz con mi identidad de jarabe de arce, y comedor de poutine y lo he estado durante años. Mi madre canadiense es mi madre y ella es la que me crió. Cada año, cerca de 100.000 japoneses desaparecen sin dejar rastro. Conocidos como los Hoatsu, o los evaporados, a menudo se ven empujados por la vergüenza y la desesperanza, dejando tras de sí empleos perdidos, familias decepcionadas y deudas crecientes. Pero como no encuentran los cuerpos, o cualquier rastro de las personas como cuentas bancarias / uso de tarjetas de crédito, o es que no buscan mucho. Imagínate que desaparecieran de verdad, que los mataran, los secuestraran o algo así. Suena mucho más dramático de lo que realmente es. En realidad, la inmensa mayoría de ellos son encontrados porque simplemente recogen todo y se mudan a otro lugar. ¿Alguna vez has tenido un amigo que simplemente dejó de ir a la escuela o al trabajo, y más tarde descubriste que se mudó al azar a un estado diferente? No es diferente. Desaparecer sin dejar rastro solo significa que no se lo dijeron a nadie y que nunca dejaron oficialmente su trabajo. Si tienes un trabajo de oficina y de repente dejas de aparecer, lo más probable es que al cabo de unos días la policía se pase por tu casa para hacer una comprobación de bienestar, y cuando la encuentren vacía te considerarán una persona desaparecida. Japón es dramático al respecto porque su sociedad gira en torno a la permanencia en el lugar de trabajo durante el resto de la vida, por lo que resulta increíblemente extraño que la gente desaparezca sin más. En cualquier otro lugar del mundo eso se llama simplemente buscar una oportunidad mejor o empezar de cero. Un montón de cosas acerca de los niños. Uno es el abandono de niños, como en la época medieval si la gente no podía mantener / alimentar a los niños simplemente los dejaban en el bosque, lo que aparentemente se representa en Hansel y Gretel, pero también el trabajo infantil, o sea, tengo un hijo en edad de primaria, y no podría imaginarme enviarlo a una mina de carbón o algo así. Hansel y Gretel, y mucho de lo que estás hablando fue en realidad el periodo de tiempo cuando Europa estaba pasando por una hambruna grave. El año 1313 marcó el final de 800 años de un clima inusualmente bueno. Llovió durante un año entero en gran parte de Europa haciendo que se pudrieran literalmente todas las cosechas, lo que mató a la mayoría del ganado e incluso a los animales salvajes. La falta de alimentos se extendió tanto que el abandono de los niños se convirtió en algo habitual, y hay rumores de canibalismo. Pintura marrón momia. Antiguamente estaba de moda un color marrón llamado marrón momia, cuya pintura se obtenía triturando momias egipcias. Pasó de moda cuando las momias empezaron a escasear. En 1888, James Jameson, heredero de Louis Jameson, compró una niña de 10 años para dársela a los caníbales del Congo con el único propósito de ver cómo la mataban y se la comían. La familia de Jameson, con la ayuda del gobierno belga, consiguió mantener el incidente en secreto. Murió antes de poder ser procesado. 3 marineros sobrevivieron al hundimiento del West Virginia en Pearl Harbor, solo para morir 16 días después, debido a la falta de aire. La marina sabía que estaban ahí, pero no podía llegar a ellos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos produjo más de 1.5 millones de corazones púrpura, que son medallas que se entregan a los militares muertos o heridos en acto de servicio. La razón por la que se produjeron tantos es que se preveían más de 1 millón de bajas en una hipotética invasión de Japón continental. Pero debido a la decisión de Japón de rendirse tras las bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, esto nunca llegó a producirse.
Las medallas que se fabricaron entonces se siguen entregando a los soldados estadounidenses, y es probable que no sea necesario fabricar más en mucho tiempo. Me da la impresión de que, sopesándolo, se trata de una buena noticia y no de un hecho espeluznante. La parte espeluznante en mi opinión es el escenario hipotético en el que las armas nucleares nunca fueron lanzadas, y millones más morirían en la guerra debido a la invasión. Los dientes de George Washington no eran de madera, estaban hechos de dientes de esclavos. Tenía al menos un juego de dientes de madera, pero tienes razón en que el juego que usaba con más frecuencia era de dientes de esclavos. Los he visto en persona. Es material de pesadilla, por decirlo menos. La muerte negra. La gente perdió la cabeza con el COVID, y su 0.01% de víctimas fatales. Ahora imagina una plaga que matase al 50% de la población. La mitad de todas las personas que amas y conoces. Comunidades enteras erradicadas. Y sabías que se avecinaba y que no podías hacer nada contra ella. Solemos ver películas postapocalípticas, pero a menudo olvidamos que ha habido varios apocalipsis reales en nuestra historia, guerras, enfermedades, etc. Y la mayoría de las películas son insípidas comparadas con ellos. La cantidad de gente que murió sigue afectándonos hoy en día. Hyde Park, en Londres, no tiene ninguna línea de metro que pase por debajo porque es un enorme pozo de peste, y el suelo era demasiado inestable para que los victorianos excavaran a través de él cuando estaban construyendo la red de metro. El COVID afectó entre el 0.25 y el 0.33% de la población mundial con todas las precauciones tomadas. Sin vacuna, máscaras y distanciamiento social, probablemente habría matado entre el 0.5 y el 2%. La peste negra mató aproximadamente al 15% de la población mundial, pero la mayor parte se localizó en Europa, y ahí mató a cerca del 50%. Lo que hizo que el COVID diera miedo fue que ahora somos ciudadanos globales, y las enfermedades ya no se propagan solo dentro de pequeñas comunidades. Ya no viajan a caballo, sino en avión. Afortunadamente para nosotros, la peste negra fue causada por bacterias, y tenemos antibióticos, por ahora. El dispositivo Brandnock se diseñó para que los afroamericanos pudieran comprar zapatos sin probárselos primero. Porque en los Estados Unidos de 1930 no se les permitía probárselos primero. El señor Charles Brandnock vio en una zapatería a jóvenes madres afroamericanas usando recortes de papel de los pies de sus hijos, y decidió hacer algo al respecto. En los años 60, Alemania colocó a niños huérfanos / desamparados con pedófilos, bajo la teoría de que los pedófilos tenían un gran interés en cuidar a los niños. Hasta mediados de los 90, básicamente cuando se fusionaron con los verdes de la antigua República Democrática Alemana, el Partido Verde de Alemania Occidental llevaba en su programa la petición de despenalización del contacto sexual entre adultos y niños. Algunos de sus miembros formaban parte de esos grupos que mencionas, se llamaban Indianer Kommune, ya que todo había surgido de las protestas estudiantiles masivas en Alemania Occidental en 1968. El partido, por supuesto, se quedó muy callado sobre esta parte de su historia. Antes de la batalla de Stalingrado, cerca de 500.000 personas vivían ahí. Después de la batalla, solo 2.000 personas vivían ahí. Imagina matar a millones de personas para cultivar amapola para opio en lugar de alimentos, y luego arruinar una sociedad inundándola con dicho opio. Cuando dicen basta, libras 2 guerras para obligarles a comprar tus drogas. Tú ganas, y te quedas con Hong Kong durante 100 años como punto de entrada para mantener a los chinos adictos. Algunas empresas británicas implicadas en el comercio del opio siguen prosperando gracias a ello, ahora en el sector inmobiliario. Y sí, los británicos mataron a millones de indios para cultivar opio. En la hambruna de Bengala, las personas que gestionaban el comercio eran inversores londinenses que nunca pusieron un pie ahí y solo les importaban los beneficios. También lo hacían porque se habían quedado sin plata por todo el té que habían comprado. En el antiguo Egipto, los cuerpos femeninos solían momificarse mucho después de la muerte, con el fin de hacerlos menos atractivos para disuadir la necrofilia. La práctica de la fotografía post-mortem, en la que las familias se hacían fotos con los seres queridos fallecidos como si aún estuvieran vivos, a menudo en poses que parecían reales. Esta práctica era común en el siglo XIX debido a la rareza de la fotografía y a las altas tasas de mortalidad. Otro hecho inquietante es la celebración de fiestas de desenvoltura de momias en el siglo XIX. Personas adineradas organizaban reuniones en las que desenvolvían antiguas momias egipcias como entretenimiento, a menudo tratando el proceso como un espectáculo macabro más que como un estudio arqueológico respetuoso. Al parecer, algunos libros de los siglos XVIII y XIX se encuadernaban con piel humana. Otra cosa sobre partes recuperadas del cuerpo humano, las dentaduras. Después de las guerras a gran escala, por ejemplo, las guerras napoleónicas,
Las dentaduras bajaban de precio. Miles de jóvenes muertos eran despojados de sus botas, mochilas, etc. por salvadores designados para reducir el presupuesto militar, se muestra en la película sin novedad en el frente. Pero después de la matanza/muerte, y antes de cavar las fosas comunes, algunas personas, normalmente ancianas sin una verdadera fuente de ingresos, cortaban y arrancaban los dientes de la boca de los cadáveres. Las dentaduras postizas eran artículos hechos a medida de la clase acomodada, y no estaban al alcance de los pobres. A menos que un excedente de propietarios de dientes diera la casualidad de que ya no los usaran. Incluso hay un nombre para estos, dientes de Waterloo. No fue hasta que Charles Goodyear descubrió accidentalmente el proceso de vulcanización del caucho que las dentaduras postizas con dientes de cerámica pudieron fabricarse de forma barata, rápida y cómoda. Y para colmo, a menudo se hacía lo mismo con los heridos graves. Es decir, a los que morían lentamente en el campo de batalla. Se les saqueaba a conciencia mientras seguían vivos. Una de las principales razones por las que no tenemos una palabra para los padres que pierden a sus hijos es porque durante la mayor parte de la historia de la humanidad era una expectativa de ser padre. Las posibilidades de que un niño llegara a cumplir 15 años rondaban el 50% durante la mayor parte del tiempo que hemos tenido censos precisos. La tasa mundial de mortalidad infantil no bajó del 25% hasta la década de 1950. Uno pensaría que las personas que pasan por un fenómeno tan común tendrían un nombre. Al igual que la viudez es un fenómeno común y las viudas tienen un término. Información muy interesante. ¿Qué otro hecho espeluznante de la historia conoces? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.